Ya estábamos diciendo no viene nuestra amiga. Te habíamos extrañado ya. Predicaste, pues. No te di almorzar, ¿no? No te di almorzar. ¿Hasta almorzar? Ayer almorcé con ella. Te traigo comida española si me haces. ¿Qué pides? ¿Tacos? ¿Vamos a subir a los tacos? Vamos a subir a los tacos. ¿Qué te digo? A hacer. Comprar, hablarme. La vas a tener comiendo de tu mamá si no comes comida de la casa. Comida en general. Pero mexicana y tailandesa, ¿y me quieres? Vamos, hay que unir los dos. Está bueno. Con la Valentina, con la ¿Qué? podríamos ir los 5 a comer eso. Con la carne, con la... Yo creo que habíamos hecho este ejercicio 11, había que calcular la tensión vertical final, total, en los puntos P sub 1 y P sub 2. En el punto P sub 1 creo que ya estaba. ¿Estaba ya en el punto P sub 1? Y entonces falta el punto P sub 2. En el punto P sub 2 ya habíamos determinado la tensión vertical inicial, cuando todavía no se ha hecho ninguna excavación, ni ninguna obra, ni nada. Y nos quedaba por determinar el incremento de tensión vertical en ese punto, que como siempre pues pondremos, puesto que es una superficie rectangular, se puede poner que es la carga neta por el coeficiente de influencia para el punto P sub 2. La carga neta también estaba calculada, era 60,2. Y para el punto P sub 2 teníamos también que hacer lo mismo que hicimos para el punto P sub 1. Tenemos que dividir este rectángulo de 3,4 por 3 en 4 partes iguales, exactamente igual que como hicimos en el punto P sub 1, de tal forma que esas 4 partes tienen, pues, cada una de las 4 partes tiene un vértice sobre el punto P sub 2, o sea, es igual, ¿vale? Las dimensiones son las mismas que dijimos, es decir, la mitad, 1,7, 1,5. La z es lo que cambia respecto del punto P sub 1, porque la z en el punto P sub 1 habíamos dicho que era 0, lógicamente, porque estaba justo donde se aplica la carga, pero en el punto P sub 2, pues ahora es 1 metro. Con lo que m es igual a 1,7 y m es igual a 1,5. Y con estos números vamos a la tabla o a la gráfica o lo que sea y miramos qué nos da.
Vale, entonces, son 1,5 y 1,7. 1,5 sí está, pero 1,7 no. Vale, 1,5 sí está, 1,7 no. Entonces, se puede hacer de dos formas. Ir a la gráfica, pero os voy a enseñar la otra forma, que es haciendo una interpolación lineal entre los números que hay en la tabla. Entonces, ¿cómo se hace una interpolación lineal entre los números que hay en la tabla? Ahí tenemos para n igual a 1,5, para este valor, tenemos que buscar el valor de m 1,7, que arriba no está en la tabla. Tenemos uno antes y uno después. Tenemos 1,5 y tenemos 2,0. Tenemos para 1,5, 1,5, 0,216 y para 1,50 tenemos 0,224. ¿Queremos cuál es? Queremos uno que hay en medio. Bueno, no está en medio exactamente, está por ahí en medio, no es justo la mitad. Este es el valor que queremos de I. ¿Lo sabéis? Sí. Como no tenemos aquí el 1,7, si lo tenemos aquí el 1,7, la columna, pues miraríamos, pero como no la tenemos, pues podemos mirar la anterior y la posterior y hacemos una interpolación lineal, que no es una regla de 3, no es lo mismo, ¿eh? No es regla de 3 con interpolación lineal. Entonces, lo explico porque todos los años hay lío con esto. Y esto no vale solo para esta asignatura, vale para muchas asignaturas. Y para la vida también vale. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Para M1,5, la I de la tabla es 0,216. Un punto. El otro que tenemos es el que está después. Para M2.0, la I es 0,224. Esos dos puntos son los que tenemos. El que queremos es este. Queremos M igual a 1,7. Este. Entonces, una interpolación lineal consiste en lo siguiente. Tenemos un punto antes y otro punto después. Consiste en suponer que entre esos dos puntos lo que tenemos es una recta. Es una hipótesis. No se sabe si es una recta o es una curva de segundo grado, de tercero o de octavo grado. No se sabe. Entonces, se hace la aproximación de que es una función lineal. Y entonces, lo que haremos es, subiremos por aquí y donde corte tendremos el valor de I. Eso es hacer una interpolación lineal. Entonces, para obtener el valor de I, lo que queremos es I. Lo que se hace es semejanza de triángulos. Triángulo grande y triángulo pequeño. ¿Vale? Se hace esa semejanza entre esos dos triángulos y ya está. Entonces, en los dos triángulos se puede escribir que altura esa base como altura esa base. En el triángulo grande, la altura es 0,224 menos 0,216. Esta es la altura del triángulo grande. Esa es su base. Y en el triángulo pequeño, la altura es I menos 0,216 entre la base, que es 1,7 menos 1,5. Y se obtiene el valor de I.
¿Entendido? Bueno, este cociente, si os fijáis, este cociente no es otra cosa que la tangente de este ángulo. La tangente de ese ángulo alfa sería el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Es lo mismo. ¿Entendido? Vale. Queda, porque no sé si lo he hecho así o lo miran en la gráfica. Queda ahí. Creo que algo así. Vale, como aquí estamos con 3 decimales, lo ponemos con 3 decimales, ¿eh? Bueno, 219, para ser más exactos. 219. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Vale, este es el coeficiente de influencia de la cuarta parte. De la cuarta parte. Entonces, ya lo llevo aquí y esto me quedaría. La tensión vertical inicial, que era 73,8, más el incremento de la tensión, que es la carga neta, 60,2, por el coeficiente de influencia, pero de todo el rectángulo de cargas. Es decir, es 4 veces este. Este solo es de la cuarta parte, por eso hay que multiplicar por 4. ¿Vale? Y lo que hacerlo porque yo tengo un poco distinto, esto es 0,220 en lugar de 0,219, pues dará un poco menos. Vale, pues eso quedaría, ¿vale? Ahí tenéis puesto un poco más, pues, un poco diferente. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vale, pues entonces con esto damos por acabado el tema 4 y seguimos con el tema 5. En la calle eso me dijiste más o menos, pero están un poco caros.
Pero es que no me acuerdo. Bueno, entonces, la primera transparencia ya la expliqué el lunes. La pinche música. No, o sea, se me hace Dentro de la segunda competencia de la asignatura, que se refiere al comportamiento mecánico del terreno, pues ya hemos visto qué pasa con las tensiones, ya podemos calcularlas. Ahora vamos a pasar a las deformaciones. Las deformaciones que producen las acciones exteriores sobre el terreno y que pueden ser deformaciones verticales, deformaciones angulares, deformaciones horizontales, pueden ser de diferentes tipos, pero las más importantes son las verticales. Y estas verticales se llaman asientos, en inglés setter. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es determinar el valor de estos asientos, porque no pueden tener cualquier valor. Hay unos valores límite que no se pueden superar. Y esos valores límite están fijados en la normativa. Entonces, lo que vamos a ver es primero esos valores límite que nos indican las diferentes normativas, y luego nos pondremos con el cálculo de esos asientos para los diferentes tipos de suelos. Recordando lo que vimos al final del tema 5, que el comportamiento de los suelos de partículas finas es distinto a corto plazo, con drenaje, sin drenaje, que a largo plazo, cuando hay drenaje. Entonces, bueno, eso lo vamos a ir viendo. Entonces, como a lo largo de este tema ya va a aparecer todo el rato el tema de que si tenemos una zapata aislada, diferentes tipos de cimentaciones, pues aunque no es de este curso todavía, vamos a verlas, cuáles son los diferentes tipos de cimentaciones de las construcciones con las que vamos a trabajar, porque es que los nombres van a salir continuamente. Bien, entonces, cuando en cualquier construcción, sea un puente, un viaducto, una edificación, tenemos la columna y debajo de la columna la cimentación, que la cimentación no es más que un prisma de hormigón armado de dimensiones B por L y por B por L y por la altura que se llama canto. No es más que eso. La cimentación, el objetivo es transmitir todas las cargas, normalmente, fundamentalmente verticales, pero también otras, todas las cargas de la estructura, del puente, lo que sea, al terreno. Y lo que hacen es distribuirlas. Estas cargas en una columna no tiene una sección muy grande. Entonces lo que hacemos es abrir la sección, aumentar la sección con la cimentación para que el terreno reciba menos carga. Por eso se amplían. Bueno, pues cuando tenemos uno de estos prismas justo bajo una columna, eso se llama zapata aislada. Si esa zapata recibe varios pilares, como en este puente, se llama zapata continua bajo pilares. También se llama zapata corrida o continua, o zapata combinada. Bueno, zapata combinada ya veréis que es cuando son dos pilares, cuando son más de dos, en vez de combinada se llama zapata corrida o continua bajo pilares. 2, 3, 4, los que sea. En la zapata aislada, estas dos dimensiones son parecidas. Parecidas quiere decir que una no va a ser mucho más grande que la otra. Normalmente son cuadradas, también pueden ser rectangulares, pero bueno, ahí andan. No es una más grande que otra, mucho más grande que otra. Pero una zapata corrida, sí. Una zapata corrida, una dimensión pues será parecida a la que hay aquí, pero luego la otra ya es bastante más larga. En el caso del muro pasa lo mismo. En los muros, nosotros solo vemos esto. Un muro de cualquier tipo. Pero debajo tiene su propia cimentación.
Entonces, esta cimentación es muy parecida a esta, lo que pasa que aquí las cargas las transmiten las columnas y aquí es todo el muro el que transmite la carga a la cimentación. Entonces, esta se llama zapata corrida bajo muro, para distinguirla de la zapata corrida bajo pilares. Es muy parecida a esta, una dimensión pues similar a las que hay aquí y la otra mucho más larga. Y luego, cuando las dos dimensiones son muy grandes, se llama losa. Una losa realmente no es más que una zapata corrida bajo pilares, pero en vez de haber una hilera de pilares, hay más hileras de pilares. ¿Vale? Hay muchas hileras de pilares. Entonces, la losa, aquí es otro dibujo, esto es de un paso subterráneo. Pero una losa de cimentación para una edificación sería una losa que abarca toda la superficie del edificio y sobre ella llegan todos los pilares. Eso es una losa. Entonces puede tener dimensiones 40 por 50, por ejemplo. ¿Vale? Mientras que una zapata aislada típica puede ser de 3 por 3 o 3 por 2, 3 por 3,5, 3 por 4. Estamos hablando de dos de magnitud distintos y eso, bueno, ya lo veremos en el proyecto. Entonces, zapata aislada es de lo que más hablaremos en esta asignatura. Pero bueno, luego también al final del curso veremos zapata corrida bajo muro y en algunos casos también veremos esto. Vale, esto es para situarnos. Porque lo que hacen las normativas es establecer estos valores de los asientos para los diferentes tipos de cimentación. Entonces, bueno, ahora que ya sabemos lo que es una losa, ya tenemos aquí, para la losa es un valor, ¿vale? Y así con todo. Bien, entonces, antes de que se me olvide. Todas las normas establecen como obligatorio calcular el asiento de la estructura, el asiento bajo las cimentaciones de la estructura. Todas las normas establecen que es obligatorio calcular ese asiento. Por lo tanto, en el proyecto de construcción, tiene que venir ese cálculo del asiento. Y tiene que verificarse en ese cálculo que no se superan los máximos indicados por el norma. Entonces es obligatorio calcularlo. Por eso lo damos, evidentemente, que es obligatorio calcular. Entonces, en función de la construcción que estéis haciendo, tendréis que mirar la normativa correspondiente. Los asientos no vienen los mismos valores en las diferentes normativas. En algunas normativas vienen unos, en otros otros. Nosotros no podemos abarcar todas, vamos a ver algunos, los más comunes, ¿vale? Pero esto siempre hay que mirarlo, y además, hoy hablando con otro profesor, me decía que es que las normas europeas van a cambiar en el año 2027, pues está a la vuelta de la esquina, entonces pondrán otros valores, ¿vale? Entonces, bueno, esto hay que estar siempre mirándolo a ver qué es lo que pone, para luego en el proyecto cumplirlo. Vale, entonces, para el asiento, que vamos a llamarlo S. Ese es de la S de settlement. Bien, para obras de carretera, en cimentaciones para obras de carretera, por ejemplo, para la cimentación para un puente o para un viaducto. Cimentación para una obra de carretera, el máximo recomendado para el asiento, cuando son zapatas aisladas, son 25 milímetros. Y para losas son 50 milímetros. Para que os hagáis una idea del orden de magnitud, tenéis una tabla de plástico. 25 milímetros es esto. Esto es lo máximo que se permite, este trozo, es lo máximo que se permite de asiento para una zapata aislada. 25 milímetros. O sea, nada. 25 milímetros es nada. ¿Vale?
Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que hacer, que no supere. Nos podéis imaginar que si lo que tenemos es una obra pues, muy grande, con mucho peso, pues eso limita bastante. ¿Vale? Tenemos que tener que conseguir que ese asiento no sea tan grande. Ya lo veremos cuando vayamos haciendo los ejercicios, ya veremos que depende del tipo de terreno, pues es más fácil que se cumpla o menos fácil. Bueno, esto para obras de carretera, puentes o lo que sea. Y la norma donde viene es en la guía de cimentaciones en obras de carretera. Para edificación, por ejemplo para este edificio, en edificación, el máximo recomendado son 50 milímetros en edificación. Esto viene en el Eurocódigo 7, que es uno de los que cambiará en el 2027. El Eurocódigo 7. El Eurocódigo 7 traducido es esta norma española. Es lo mismo pero traducido. Bueno, traducido. A la gente le gusta decir adaptado. No, es traducido. Traducido, pues es la UNE 1997. 50 milímetros, ¿vale? Estos son los valores máximos. Luego en el proyecto, el director del proyecto puede definir valores inferiores, nunca superiores. Puede definir valores inferiores. Por ejemplo, es habitual en edificación, es habitual poner la mitad, 25. Eso es lo habitual, poner en los proyectos como máximo 25 milímetros. Está por debajo, ¿no? Pero no pasa nada, si está por debajo se puede hacer. Lo que no se podría poner, son 100 milímetros. Pero en el proyecto se podría poner 25, pues porque se considera que es más adecuado para esa edificación. Vale, y luego antes había una norma antigua, la NBA 88, en la que ponían valores más restrictivos para algunas obras, para obras de carácter monumental entre 12 y 25 milímetros y para edificios de hormigón armado de gran rigidez entre 35 y 50 milímetros. Aquí 12 milímetros es para suelos de grava, arena y limo, y 25 milímetros para suelos de arcilla. ¿Esto por qué? Por lo que vimos al final del tema 4. Porque sobre todo en los suelos de arcilla el asiento es progresivo. Entonces, como es progresivo, pues es menos peligroso que si es de golpe. Entonces, por eso se permitía más. Vale, aquí es lo mismo, Suelos granulares 35, suelos cohesivos 50. Pero esto está derogado, quiere decir que esto no hay por qué servirlo, simplemente una idea. Este es el que está en vigor y son 50 milímetros. Vale. Y luego en carreteras, en rellenos para carreteras, pues estamos hablando de un orden de magnitud superior, son por 10, 20 centímetros y 30 centímetros. ¿De qué depende? Depende del IMD, que es la intensidad media diaria. Estos son vehículos por día. Vehículos por día. Entonces, cuando tenemos rellenos en carreteras, para carreteras con más de 500 vehículos diarios, que es lo que se llama intensidad media diaria, solo se permiten 20 centímetros y con vehículos con menos número de vehículos, pues son 30 centímetros. Bien, esto en cuanto a la ciencia. Pero hay que hacer más comprobaciones. No solo lo del asiento. Es decir, aquí lo que se representa, por ejemplo, es una construcción que tiene 4 pilares y cada uno de ellos tiene su cimentación. Entonces, cada una de ellas se asentará lo que sea. Aquí está puesto. Esta se asienta SA, esta se asienta SB, esta SC y esta SD. Cada uno no tiene por qué ser un valor igual. Pueden ser valores distintos, ¿vale? Como decíamos en la torre de Pisa, ¿no? Que una parte se hundía más y la otra menos. Entonces se inclinaba, ¿no? Bueno, pues eso pasa. Y en una edificación, con las diferentes cimentaciones, no tienen por qué asentarse lo mismo. Entonces, hay más valores que comprobar. El siguiente es el asiento diferencial.
El asiento diferencial es la diferencia entre dos asientos de una cimentación, ¿vale? SB menos SA, la diferencia entre los dos. Esto es más restrictivo, solo 12,5 milímetros en edificación. ¿Por qué? Porque si una columna baja más que la otra, pues esto genera tensiones en las columnas, en las vigas, pueden aparecer grietas en las columnas, en las vigas, en los muros, en las paredes, en los techos, entonces por eso se restringe más. 12,5 milímetros. Esta es una recomendación porque no está en ninguna normativa ni europea ni española, sino que está en una normativa de Estados Unidos, que se usa bastante, pero bueno, aquí no se ha tocado. Para obras de carretera sí, para obras de carretera sí hay un límite, que es L entre 200, entre L entre 200 y L entre 500, siendo L la distancia entre zapatos, ¿vale? Bien. Y luego, también se comprueba la distorsión angular. Que es, como veis ahí, el asiento diferencial entre la distancia entre ejes de las tablas. Esto ya viene en el Código Técnico de la Edificación, en el documento básico de seguridad estructural de cimientos. Este valor también es obligatorio para cumplir y en función del tipo de estructura, pues hay unos valores, desde 1 entre 300 a 1 entre 200, ¿vale? Lo que sea. Miramos el tipo de estructura y elegimos el límite. ¿Vale? Estos son los límites fundamentales, ¿vale? Luego, pues para obras marítimas hay que ir a la norma de obras marítimas, la ROM, y mirar también pues, lo que ponga allí. ¿Vale? O sea, que depende de cada tipo de obra, pues hay que mirar la norma correspondiente. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Vale, pues vamos a empezar con el cálculo ya del asiento. Vale, el primer método que vamos a ver pone ahí método simplificado. Bueno, es como le llamo yo, ¿eh? Eso es como le llamo yo. La gente normalmente le llama método elástico. ¿Por qué le llama método elástico? Porque utiliza la teoría de la elasticidad. Porque la teoría de la elasticidad, igual que nos ha dado soluciones para las tensiones, también nos da soluciones para los asientos. Entonces, igual que las soluciones para las tensiones las hemos utilizado en el tema 4, se pueden utilizar las soluciones de las deformaciones para este tema 5. Entonces, este es un método muy utilizado porque es aplicar una fórmula con muy pocos parámetros, como vamos a ver. Entonces se utiliza mucho. Pero ¿qué ocurre? Que lógicamente depende de la teoría de la elasticidad y por lo tanto depende de los parámetros elásticos del terreno, que son módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson. De esos dos parámetros, la teoría de estructuras, ya los habéis visto, el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson en el tema 2. Pues el terreno, sea un suelo, sea una roca, también tiene su módulo de elasticidad y su coeficiente de Poisson. Y el problema es eso. El problema de este método es que estos parámetros, calcularlos de forma exacta es muy difícil. Bueno, aparte de lo que ya dijimos en el tema 4, el suelo no es ni un material elástico, bueno, ni es continuo, ni homogéneo, ni isótropo, ni nada. No es un material elástico. Una roca, bueno, algo. Pero un suelo no es un material elástico. Entonces eso también introduce error. Por lo tanto, aquí hay muchos errores y bueno, a mí personalmente no me gusta utilizarlo, pero bueno, como se utiliza mucho, lo damos.
Y se puede hacer, ¿eh? La normativa pone que se puede utilizar. Entonces, ¿cómo determinamos? Bueno, para que veáis un poco las fórmulas, estas son las fórmulas que se utilizan. Ahora veremos cuál de las dos hay que utilizar. Estas serían las fórmulas que se utilizan. Entonces, es aplicar una fórmula y ya está. Ya tenemos el asiento. Bien, entonces, como se utiliza la teoría de la elasticidad, necesitamos esos dos parámetros del suelo: módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson. ¿Cómo los determinamos? Pues se podrían hacer ensayos, pero eso no se hace porque los ensayos son muy caros. Entonces, tenemos que utilizar valores aproximados. ¿Y cuáles se utilizan? Pues para el coeficiente de Poisson es fácil. Porque el propio código técnico, el documento básico de seguridad estructural de cimientos, el documento que estamos utilizando todo el rato, ya los pone, los valores del coeficiente de Poisson. Están aquí en esta tabla. La tabla de 24 del código técnico, documento básico, seguridad estructural de cimientos. Para arenas y suelos granulares 0,30 y luego para arcillas, blandas, medias, duras, estos valores. El coeficiente de Poisson sería ese, pero bueno, el coeficiente de Poisson no influye mucho, influye, pero no tanto como el módulo de elasticidad. Este es realmente el valor más importante para el cálculo y para el que realmente habría que hacer ensayos específicos para hacer algo parecido a un módulo de elasticidad. Entonces, ¿qué nos dice el propio código técnico? Que una forma de estimar el módulo de elasticidad es utilizar esta tabla, la tabla de 23, que nos daba diferentes valores, pero sobre todo nos interesa esta columna, que nos da el módulo de elasticidad en función de el tipo de suelo: muy flojo, muy blando, flojo, blando, medio, compacto, duro, y también para rocas. Lo que nos da es un rango de valores, ¿eh? No nos da un valor concreto, nos da un rango de valores: menor de 8, entre 8,40, 40, 100, 100, 500. Es un rango amplio. Aquí, por ejemplo, para suelos compactos o duros, vamos de 100 a 500, 5 veces. Aquí 2 veces y media, aquí 5 veces otra vez. ¿Y cómo sabemos si nuestro suelo es flojo, blando, compacto o duro? Pregunto, porque esto lo hemos visto. ¿Cómo sabemos si nuestro suelo es flojo, suelto, duro, compacto, medio? Teníamos dos índices. Uno se llamaba de densidad en el tema 2. Según el índice de densidad que nos diera, podíamos clasificar el suelo desde suelto o muy flojo, hasta muy compacto. Este es el que se utiliza para suelos granulares. Este para suelos granulares, gravas de arenas. Y el índice de consistencia, que lo hemos visto en el tema 3, esto nos daba desde consistencia muy blanda hasta consistencia pues muy dura. También los hemos visto. Con estos dos índices es como determinamos cómo es nuestro suelo. Entonces, bueno, pues sabiendo en qué línea estamos, pues luego ya elegimos el valor del módulo de elasticidad, que es una forma aproximada. Esa sería la forma de estimar los parámetros elásticos. No es exacto para nada. Se utiliza teoría de elasticidad, que no sería válida para este tipo de material, pero es un cálculo muy rápido y que se utiliza mucho. Y entonces las fórmulas que vamos a utilizar son estas dos. La de arriba, solo están puestas aquí las de zapata aislada, ¿eh? Zapata aislada, zapata aislada. Aquí arriba, para una zapata flexible,
y aquí para una zapata rígida. Esto todavía no lo sabéis, lo veréis en tercero, cuando es flexible o rígida, entonces ya os lo diríamos, si es flexible o si es rígida, para saber qué fórmula deberíais utilizar. Entonces, para flexibles, es esta fórmula de aquí, 2 entre pi por r por p por 1 menos nu cuadrado entre e y nu, los parámetros elásticos. P es lo que habitualmente llamamos Q, es decir, la carga sobre la superficie rectangular. R es todo esto. Esto es lo que era la teoría de elasticidad, que es B por, esta función se llama argumento del seno hiperbólico. No sé si lo tendréis en la calculadora, en las calculadoras más modernas o no. Yo en la mía no lo tengo. El argumento del seno hiperbólico es este de aquí abajo. El neperiano de argumento del seno hiperbólico de x sería el logaritmo neperiano, esto sí lo tenéis en las calculadoras, de x más raíz más x. Entonces, bueno, pues que tengáis el argumento del seno hiperbólico en la calculadora, pues utilizáis esa función, y si no, se utiliza el logaritmo neperiano de x más raíz de 1 más x. Entonces, la R, ¿de qué depende? De B y L. De B y L. De B y L, que son las dimensiones de la cimentación. Por lo tanto, lo lógico, ¿de qué depende del asiento? De las dimensiones de la cimentación. No es lo mismo una cimentación más grande que una cimentación más pequeña. Depende de la carga aplicada, normal. No es lo mismo una carga pequeña que una carga grande. Y luego, de los parámetros elásticos, coeficiente de Poisson y módulo elásticos. Lo normal. Bueno, pues esta sería la expresión para cimentaciones flexibles, para zapatas flexibles. Y para zapatas rígidas, pues otra. V por 1 menos b cuadrado entre 1,25 por e por raíz de b entre l. Esta es más fácil todavía, porque solo depende de módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson. Dimensiones de la cimentación, b por l, y luego v. Aquí en lugar de poner la carga P, se ha puesto la carga vertical que transmite la columna a la cimentación. Pues lo mismo. Es igual. Bueno, pues así obtendríamos el asiento. No tiene más que aplicar la fórmula con los parámetros. Aplicar la fórmula y ya está. Bien, pues después de aplicar la fórmula hay que aumentar, hay que incrementar estos valores en un 20%. En un 20%. Porque en cualquier tipo de suelo, más en los suelos cohesivos, pero en cualquier tipo de suelo en general, hay un efecto que se llama consolidación secundaria, que ya lo veremos. En cualquier tipo de suelo ocurre esto, y ese efecto no se puede estimar con esta fórmula. Entonces lo que se hace es añadirle un 20% a este resultado y tendríamos ya el asiento incluida la consolidación secundaria. Así sería el cambio. Vale. Bien, pues entonces vamos a empezar el ejercicio 1.
Vale, pues esto es muy rápido. Se nos dan todo, solo hay que aplicar la fórmula. Un terreno de arena. Un terreno de arena, formado por arena. Se cimenta a 2 metros de profundidad. Aquí se pone la carga. Esta carga está aplicada mediante una cimentación de 3 por 3,5. Nos dan el módulo de elasticidad, 45 meganewtons por metro cuadrado. Para que os hagáis una idea, el módulo de elasticidad del acero son 210.000 meganewtons por metro cuadrado. Para que os hagáis una idea de la diferencia del orden de magnitud entre el módulo de elasticidad de un suelo con el del acero. ¿Vale? Por comparar, ¿eh? Por comparar. Vale, pues tenemos todos los datos y nos dicen, utilizando el método simplificado, calcular el asiento del terreno. Considerando que la cimentación es flexible. Cimentación flexible, pues aplicar esta fórmula. Entonces, 2 entre pi por R, que ahora lo calculamos, por la carga, aquí le llaman P, nosotros le llamamos Q, que es 185. Por 1 menos nu cuadrado. El coeficiente de Poisson lo miramos donde hemos dicho antes. El coeficiente de Poisson lo miramos en la tabla del código técnico. Nos han dicho que es un terreno de arena. Entonces es un terreno de arena, coeficiente de Poisson 0,3. 0,3 porque es arena. Pues sería 1 menos 0,3 al cuadrado. Entre el módulo de elasticidad, que es 45. Unidades. La carga está en kilonewtons por metro cuadrado. Y el módulo de elasticidad está en meganewtons. Hay que ser coherente con las unidades. Entonces, este 245 lo pasamos a kilonewtons por metro cuadrado, multiplicando por 10 al cubo. ¿Vale? Entonces, como es una fórmula de la teoría de elasticidad, las unidades que utilicemos nos van a dar el resultado que sea en esas unidades. Aquí tenemos kilonewtons por metro cuadrado y kilonewtons por metro cuadrado. Hay que ser coherente con las unidades, ¿eh? Y nos queda la R. La R, ¿qué es esto? Es la B, que es 3 por el aumento del seno hiperbólico de esto, más la L por el aumento del seno hiperbólico de esto.
Esto dará en metros. Si metemos B y L en metros, nos dará en metros. ¿Entendido? Bueno, esto os lo dejo para vuestras calculadoras. La R da 5,7017. Lo hacéis, lo que viene en la expresión, y lo comprobáis. Y este lo meto aquí y me queda esto me daría por 10 a la menos 3. Esto me da en metros. Si yo meto, lo que digo, B y N en metros, la R me da en metros. ¿Vale? Esto sería en metros. Entonces, con R en metros, esto en kilonewtons por metro cuadrado y esto en kilonewtons por metro cuadrado, el resultado me da en metros. Que lo pasamos a milímetros porque habéis visto como la comparación siempre se hace con los milímetros. 25 milímetros, 50 milímetros, todo el rato estamos con esos números. ¿Entendido el cálculo? Otra cosa ya es hacer las operaciones y tal. Pero los parámetros que se meten, ¿ha entendido? Vale, resultado final. Resultado final es este número aumentado un 20%, que es lo que pone ahí. Por lo tanto, 1,2 por este. Y eso da 16,30. ¿Alguna pregunta? Después me acompañas a Javier Anco. Ya. Aquí en recto. Quiero ver la weá de Marruecos. Mi apellido. Utrilla. ¿Y tú? Pero tú, a ver, sabiendo que es tremendamente caro comprar no es mejor, pero solo es propone que hacerlo cosas exactamente un detalle un poco más en la